Esto les digo a mis compañeros ya de la mesa política. Gracias por estar aquí. Jaime González, muy buenas. Un placer. ¿Qué tal, Constantino? Muy buenos días. Mediavilla, también con hambre, ¿no? Ángel, ¿cómo estás, Ángel? ¿Apenado? Sí, una pena, porque tenemos la oportunidad de hablar con el señor Martín Villa y, no sé, parecía haber tenido algún intercambio de impresiones sobre los actos de ayer en el Congreso. Claro que sí, ¿no? La verdad que ha sido maravilloso que él se haya prestado a todo, a todo lo que... Ahora rescataremos algunas de las cosas que nos ha dicho Ángel Calleja. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Carmelo Encinas? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Iván Redondo. Tenían que haber invitado al rey emérito, ¿eh? Oh, esto... Iván, tú siempre subiendo el listón. Sí, ¿no? Mira, pues preguntamos hoy, ¿fue un error no invitar a Juan Carlos I? Si ustedes creen que sí, tienen un teléfono que sale en sus pantallas, y si no se lo recuerdo, 905-855-001, y si por el contrario piensan que no fue un error, tienen el 905-855-002. ¿Tú dirías que sí? Fue un gran discurso del rey Felipe VI que ha quedado totalmente anulado por un error importante, que es un error institucional importante, no digo error político, y claro que creo que sí. A mí me hubiese gustado y hubiese salido fortalecido de verdad el rey Felipe VI, sin cambiarle una coma de ese discurso, ver a su padre detrás de él, o en el sitio donde correspondería por protocolo, cuando él dice y está denominando al franquismo como una dictadura. Ese hubiese sido un momento para lo que es su reinado espectacular, que por una decisión cortoplacista y errónea no lo hemos tenido. Y todo el mundo hoy habría hablado de ese momento. Y ya ni te cuento si encima el rey emérito aplaude en ese momento. O sea, un error de primer nivel. Lo digo por buscar también una solución, porque la gente dice, este es un error. Pero es que es un error además con los que nos hemos empollado el discurso, con un discurso del que nadie habla ya y que fue espectacular. Ya, pero imagínate que no aplaude. Tampoco pasa nada, digo, si aplaudes, pero una pregunta sencilla, pero a que si hubiese aplaudido todo el mundo hubiese empatizado muchísimo con el rey emérito, porque quizás, habiendo querido decirlo él, no pudo durante 40 años para que hubiera convivencia en este país. Yo quiero que escuchéis algunas de las declaraciones de los diputados hoy, día después, sobre la no presencia del rey don Juan Carlos, y seguimos debatiendo. Hombre, yo creo que a la vista de todas las figuras que han estado aquí y tratándose de alguien que sigue vivo, hubiera podido tener todo el sentido del mundo. Nosotros no estuvimos precisamente porque tenía que venir el rey y porque además nunca pidió perdón por su complicidad con la dictadura, ni él ni su padre. Nosotros ayer no hacíamos nada aquí y no vinimos, y además condecoraban a un franquista. Y además a nosotros en el 77 no nos habían legalizado, no teníamos ninguna razón por estar y nosotros estuvimos en los despachos trabajando. Estas son unas opiniones, hay otras que también hablan de don Juan Carlos. También las escuchamos. En fin, fue un grandísimo acto ayer y don Juan Carlos fue partícipe, estando o no estando, yo creo que de la importancia de estos 40 años. El tema del protocolo no me corresponde a mí valorar. Sí, hombre, que hacen falta, a mí me hubiera gustado que hubiera estado, sí, porque creo que ciertamente don Juan Carlos es el artífice, como hemos dicho siempre, es el artífice de la transición, y si no hubiera sido por él, pues no hubiera habido estas elecciones que estamos conmemorando hace 40 años. Nosotros vamos a ser muy respetuosos con las decisiones que tome la Casa Real. Para mí lo importante es el acto en sí de homenaje a la transición, de homenaje a las personas que hicieron posible que hoy en día tengamos una Constitución y una vida parlamentaria normalizada, y el Partido Socialista se queda con ese homenaje que hace suyo a las personas que hicieron posible la transición. En otros temas no vamos a entrar. Difícil acomodo es lo que dice la zarzuela, que no había a nivel protocolario donde ubicarle. No sé qué os parece. Es un error estratégico, perdón. No. Es un error estratégico, yo creo. No, a propósito de lo que decías del espacio, ¿no? Es que al final se dice que si se hubiera hecho en un sitio más pequeñito, en este salón más reducido, pues quizá habría cabido. Claro, suena como a excusa de patio de colegio, ¿no? Es decir, es muy difícil trasladar a la ciudadanía que uno de los artífices, si no
uno de los grandes artífices, no esté ahí, ¿no? Como decía Carmelo, ¿qué pasa si no aplaude? ¿Qué pasa si entre ellos? Bueno, entraríamos en el terreno de las especulaciones seguramente, pero desde luego yo creo, es mi opinión, que el rey emérito debería haber estado allí, invitado, en el sitio que le correspondía, la que no sé cuál es protocolariamente, como decían, yo no voy a entrar en los protocolos, pero estar, naturalmente. Tenía que haber estado. Se le podía haber buscado un sitio, ¿no? A ver, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a concluir que es un error de libro. Ahora, vamos a preguntarnos a qué se debe el error. Y yo tengo una opinión. ¿Cuál es? Pues una estrategia que es fruto del complejo. Del complejo. Es decir, como en este país hay algunos que se han visto afectados por el virus del... se han podemizado, es decir, han interpretado que la presencia de su majestad... Han interpretado que la presencia de su majestad el rey emérito no le hacía bien a la figura del actual rey. Y eso es, me parece, que no pulsar y no meterse en el pellejo de inmensos sectores de la población española. Digo la mayoría, que con los errores que haya podido tener el anterior jefe del Estado, entienden que es un hombre que ha contribuido de manera decisiva a que hoy podamos naturalmente respirar por todos los poros de nuestra piel democracia. Y si no está allí, pues evidentemente que era un acto que lo que te pretendía es rendir homenaje a todos nosotros, al pueblo español en su conjunto, por lo que conseguimos, es no entender absolutamente nada, insisto, por una estrategia que deviene del complejo. Bueno, antes de que toméis la palabra, mirad lo que dijo el rey Felipe VI, que además provocó tantísimos aplausos. Lo vemos. Permítame comenzar mi intervención recordando las palabras de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que pronunció en la apertura de la legislatura constituyente el 22 de julio de 1977. La democracia, dijo entonces ante estas cámaras, ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla. A él, junto a toda aquella generación que abrió el camino de nuestra democracia, quiero ofrecerles hoy y aquí el testimonio más profundo de nuestra gratitud, homenaje y admiración. Estamos diciendo que el rey don Juan Carlos estaba en España y además Raúl del Pozo pudo hablar con él, le dijo que sí, que debía haber estado ahí. La Vanguardia dice que estaba molesto, ABC también pudo hablar con él. Yo creo también que ha sido un error institucional, como se ha dicho aquí, el que no estuviera. Tenía que estar porque se estaba hablando nada menos que de la transición. Y, por tanto, si hay un artífice y un actor importante en esa transición, fue el rey Juan Carlos. No creo que el error institucional venga derivado del complejo. Creo que hay otra explicación. Del miedo a la reacción. Si me permites, hay otra explicación que a lo mejor habría que haber matizado, y me explico. Hay un acuerdo en la Casa Real entre el rey emérito y el rey actual en no coincidir en los actos públicos para no eclipsarse, digamos, para que no eclipsar la labor del nuevo monarca. Creo que tendría que haber sido, es una buena regla, pero creo que esta tendría que haber sido la excepción. Creo que esta tendría que haber sido la excepción y no se supo aplicar la excepción. Creo que ahí se ha medido mal. Dicho lo cual, no es el único error que se cometió. ¿Cuál? Hay un error, que es el no llevarle, y otro error, que el rey emérito no se callara. Él tiene la obligación de ser leal a su hijo, aunque no le guste lo que haga, aunque no le guste, porque su padre fue leal a él. Y ojo, el padre era el siguiente en la línea de sucesión, no el rey Juan Carlos, y se le saltó. Y el padre aguantó y fue leal con él. Hombre, yo creo que él tiene que tener la máxima lealtad. Si está cabreado, que se aguante. Lo digo así, y a lo mejor tiene razones para cabrearse y decírselo a su hijo, pero no para hacerlo transmitir ni por un WhatsApp a Raúl del Pozo ni a la madre de Teresa de Calcuta. Lo siento mucho, creo que tendría que haberse callado. Sinceramente creo que tenía que haberse callado. Sí. Bueno, puso está molesto, sí. Que es, hombre, bueno, Nieves, blanco y en botella. Si tú le dices a un periodista que tiene una columna en un periódico, le manifiestas tu irritación, está claro que no. Está claro, Nieves, que quieres que trascienda.
su cabreo, que es lo que ha conseguido. Ahora mismo es verdad que de lo que se habla es de la irritación del emérito, que puede tener toda la razón, pero tendría más razones para callarse. Sí. La lealtad a ver, a la corona. Ángel, que nos queda por escuchar a Ángel. Si no la tiene él, ya me contarás quién la tiene. Sí, Ángel Sí. Calleja. No, como decía Jaime, yo creo que vamos a coincidir en una cosa. Si es un acto por los 40 años de la democracia y por un homenaje a las Cortes Constituyentes, pues si alguien, o sea, si el rey emérito no es una figura que tenga relevancia en ese proceso, pues no sé, que baje Dios y lo vea, ¿no? Pero también es verdad que lo que decía Jaime, esto resume un poco los complejos que tenemos en España y además demuestra que seguimos teniendo cosas pendientes con nosotros mismos. En este proceso de transición, que hay partidos que dicen que de repente es sacrosanta y que se idealiza. Y pero otros Ángel, partidos ¿cómo que lo hubiera mantienen crítico. reaccionado Podemos con la presencia del rey emérito? Supongo es que yo creo que se ha intentado evitar eso. Es que a eso responde el que no fuera el rey. Pero es que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque Podemos, que es un partido... Sí lo tiene, porque de repente se monta y una bronca. No creo que se monte bronca, porque una cosa es una cosa, pero vamos a ver, es un acto institucional y todos estamos de acuerdo en que, bueno, un partido político que tiene 5 millones de votos y representa a unos ciudadanos que tienen una serie de sensibilidades, como son el republicanismo, la reivindicación de la memoria histórica, no pasa nada. Y el cuestionamiento de determinados procedimientos de la transición pueden estar en el mismo Congreso porque es el Parlamento de todos los españoles. Entonces no pasaría nada porque el rey se enfrentase a eso, entre comillas, estuviese presente delante de eso. Formaría parte del juego democrático. ¿Qué pasa? Que como tenemos los complejos que dice Jaime y tenemos cosas sin resolver, ayer mismo en el Congreso se realiza un homenaje a las víctimas del franquismo y a las personas que permanecen desaparecidas y no buscadas por el Estado español, y no hay ninguna representación institucional. Todo eso se puede haber hecho compatible y todo al mismo tiempo, pero nos guardamos esos complejos, nos los comemos y seguimos perpetuando esta guerra permanente que tenemos, porque las dos Españas no terminan de llegar a ningún punto común. Tiene razón. Yo quiero decir dos cosas. Si hubiera ido el rey Juan Carlos, algo habría hecho Podemos. No me cabe la menor duda. A lo mejor no habría hecho una cosa muy abrupta, pero algo habría hecho. Habría hecho lo que suele hacer Podemos, para dejarlo claro. Entonces, ¿qué han pensado en la Casa del Rey? Hombre, ¿cómo puede ser que nos hagan algo? Guardamos al rey. Qué frágil la figura del rey entonces. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿y tiene que estar la Casa del Rey pendiente de lo que pueda decir Podemos? Es decir, ¿puede marcar Podemos la estrategia de la Casa del Rey? Yo digo que si eso es así, es un disparate. Y por hacer tú has hecho una comparación antes con la lealtad que mostró don Juan de Borbón a la figura de su hijo, el rey Juan Carlos. Don Juan abdicó de sus derechos dinásticos. Sí, claro. Una ceremonia muy emocionante, además. Pero tenía un cabreo como una mona y lo hizo saber. Otra cosa es que en aquella época, te lo digo yo, Otra cosa es que los medios de comunicación en aquella... No hizo ninguna manifestación. Los medios de comunicación en aquella época eran muchos más cuidadosos y no hicieron saber que efectivamente don Juan estaba enfadado, pero estaba enfadadísimo. Pero ¿tú recuerdas alguna manifestación? Porque al fin y al cabo el enviar un mensaje a un periodista es romper la agenda y mandarlo a la opinión pública. ¿Tú recuerdas que don Juan, que yo sé que estaba cabreado, por eso lo he puesto como ejemplo? Una mona. Pero como una mona, y además probablemente con motivo, porque con todo el motivo del mundo. Le saltaron nada menos que la línea de sucesión. Bien. Pero ¿tú recuerdas de verdad que hiciera que le llevara a un problema al que seguramente no se no le llevó a ningún problema? Bueno, pues no hoy tuvo el eco, porque no tuvo el eco que ha tenido ahora este hombre. No lo tuvo el eco porque no lo hubiera publicado. Carmelo, eran otros tiempos. Eso es lo que yo quiero decir. Yo creo que hay 3 niveles de análisis que los hemos recogido los 3. Faltó inteligencia institucional, faltó grandeza y faltó también inteligencia política. Entonces yo creo que los 3 están bien recogidos. En inteligencia institucional, para mí es muy relevante el que no tenga ningún complejo, y voy a usar esta palabra, el rey actual con el rey emérito. Ninguno. De hecho, ayer insisto que ese momento, hubiese aplaudido o no, cuando habla de dictadura, del franquismo, que es el momento que están buscando, porque cuando analizas el discurso hay que ver perfectamente cuál es el highlight, la frase que ellos saben que quieren colar también a la prensa y a la opinión pública. Bueno, pues ese es un momento en el que hubiese ganado aplaudiendo el rey emérito o no, pero hubiese ganado ese reinado, el de Felipe VI.
Y nos hemos quedado sin ese momento, en un gran discurso, que es muy buen discurso, donde os voy a decir solo un pequeño detalle del final. Él habla de su experiencia personal cuando en el 77 estaba ahí con 9 años, y luego cuando alcanzó la mayoría de edad con 18 años, donde él también pudo ejercer su derecho al voto. Y dice al final, que ha quedado totalmente desapercibido por la polémica también, que hace 40 años se venció al inmovilismo y al conformismo. Ojo, ojo por dónde va ahí, que es un guiño que yo lo vi a la izquierda y a la oposición del rey actual. Y me pareció sorprendente. Luego, 2, si tenía un mensaje para, digamos, el sector más Podemos, el sector más de izquierda o el sector más de oposición, que fue al final del discurso. Pero es verdad que ese hecho muestra el complejo con Podemos, como bien se está indicando. Tenía el mensaje. Es muy triste lo que voy a decir. Tenía el mejor discurso, al menos que yo le he visto hasta ahora. El mejor, con pequeños detalles, muy bien preparado. Era el mejor acto, tenía que estar su padre, y el que no esté su padre ha sido el error político y error institucional, y le ha faltado grandeza, porque si hubiese estado ahí, tenía todos los ingredientes de ese discurso para triunfar hoy. Con independencia de lo que hubiese hecho Podemos. Sin embargo, casi no se habla, hablamos más de la ausencia que del propio Felipe VI, que hizo mención, y que me parece que estas palabras conviene volverlas a escuchar, y ya rematamos este tema para pasar a otro. Permítame comenzar mi intervención recordando las palabras de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que pronunció en la apertura de la legislatura constituyente el 22 de julio de 1977. La democracia, dijo entonces ante estas cámaras, ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla. A él, junto a toda aquella generación que abrió el camino de nuestra democracia, quiero ofrecerles hoy y aquí el testimonio más profundo de nuestra gratitud, homenaje y admiración. Pues gran discurso el que hizo el rey Felipe VI, y nosotros desde luego queremos hacer hincapié en que fueron unas palabras pronunciadas con acierto, desde luego en el hemiciclo. Ahora viene esta segunda parte que no sé cómo concluirá. Pero yo quería volver al hemiciclo ahora porque solo el Partido Popular se ha opuesto a la reprobación de Montoro en el Congreso de los Diputados. Esto acaba de pasar, así que es la segunda vez en 8 meses que un ministro de Mariano Rajoy es reprobado. Primero fue Catalá y ahora ha sido Cristóbal Montoro por el tema de la exactamente del 2012, ¿no? Creo que fue de la amnistía fiscal del 2012. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta reprobación en tan corto espacio de tiempo, la segunda a un ministro? Es verdad que se está haciendo un uso desmedido de la figura de la reprobación, que solo tiene un carácter simbólico porque no tiene efectos vinculantes. Hasta tal punto que llegará un momento que pueden estar todos reprobados, todos los ministros, y la gente ya no le dará importancia. A mi modo de ver, yo creo que la reprobación tendría que utilizarse en casos extraordinarios. Ahora bien, es que estamos ante un caso extraordinario. Es que verdaderamente quien ha reprobado al señor Montoro, al ministro de Hacienda, ha sido el Tribunal Constitucional del Reino de España. Porque no hay más que ver la sentencia, coger alguno de los párrafos más destacados y darse cuenta de que lo que impulsó el señor Montoro era un decreto ley que básicamente privilegiaba a unos españoles respecto de los otros. Pero no va a tener ninguna consecuencia jurídica. No tiene ninguna consecuencia jurídica porque el Tribunal Constitucional, si hubiera aplicado consecuencias jurídicas, tendría que haber tumbado el decreto ley. Entonces se hubiera producido otro daño añadido, que es que hubiera sumido a mucha gente en eso que se llama la inseguridad jurídica. Y lo dice en la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, hay una vulneración flagrante de principios constitucionales, pero no podemos hacer nada, para que la gente lo entienda, porque puede ser todavía peor el remedio que la enfermedad. Sí, cuando el Constitucional dijo lo que dijo, ya lo hemos comentado aquí, de lo que se trataba era de ver cuáles o qué tipo de mecanismos se podían articular para decirle a Montoro, oiga, usted no ha actuado conforme a derecho. Bien. Conforme a la Constitución. Y incluso, bueno, en fin, la Constitución todavía está dentro del derecho, que yo sepa, ¿no? Sí, sí. No, vamos, perdona, Jaime, ya sabes que yo soy, en fin, que no entiendo mucho de leyes. Y de primero de Montoro algo empiezo a entender, y a Montoro es que le da igual. Es decir, él no ha perdido en absoluto su sonrisa por lo que estábamos diciendo. Porque
la reprobación no deja de ser efectivamente simplemente una manera de regañar. Es como cuando el padre regaña al niño para que no juegue con la Play, y él se lo toma así y no se lo ha tomado de otra manera. El tema es que la reprobación, cuando se convierte en un mecanismo que se utiliza como las mociones de censura, cuando no se va a conseguir el objetivo final, porque que el Partido Popular votara a favor lo único que significa es que querían salvar a Montoro de esa reprobación, pero al final todo el mundo está, digamos, todos los parlamentarios en este momento que nos representan, lo que querían era que Montoro cesara o, en todo caso, dimitiera. Y ese objetivo, con una reprobación formal, políticamente, no se consigue. Tiene razón Constantino Nieves en que a Montoro le da todo igual. Es que le da igual. Y además es que yo creo que hasta este tipo de cosas le hace sentirse más crecido, gracia, porque tiene ese gracejo que él cree gracioso, con un punto chuleta, que suele utilizar, y por tanto pues dice, mira, es que me da un poco igual. Y el presidente le tiene como un fusible, es decir, mientras que las cargas vayan contra Montoro, pues mira, esto que me ahorro yo. Yo creo muy justa la reprobación de Montoro, aunque lo que me parece injusto es que no se la haya reprobado antes, porque esto del Tribunal Constitucional es una broma comparado con el uso que ha hecho de la agencia tributaria. Cómo ha cambiado un instrumento respetado y respetable, cómo lo ha tornado en una especie de arma matonista, arbitraria, absolutamente arbitraria, manejado con una arbitrariedad. Yo invito a Nieves a que traigas aquí a los expertos fiscales, a los asesores fiscales que están sobre el terreno, para que te cuenten qué es lo que hacen con los contribuyentes, sobre todo con aquellos contribuyentes profesionales como periodistas o actores, a los que amenazó, pero un ministro que tiene un instrumento tan poderoso se permite el lujazo de amenazar. Bueno, pues todos esos que te cuenten cuál es su experiencia, no las grandes empresas, que con las grandes empresas ya es otra cosa, hay gabinetes de abogados muy poderosos que pueden pleitear. Es con los profesionales, que no con los autónomos, con las pequeñas empresas que no pueden, termino enseguida, que no pueden pleitear, porque evidentemente te sale más caro el collar que el perro. Esto es lo que se ha perdido el respeto a lo que es al instrumento, que tendría que ser más riguroso, más eficaz y más serio que tiene la administración. Y no olvidemos una cosa, de la agencia tributaria o del ministerio del señor Montoro se han filtrado datos que perjudican a la gente, datos que son privados, que no se pueden. Pregúntale, mira, que soy poco sospechoso, pregúntale a la señora Esperanza Aguirre. Háblale de Montoro, a Esperanza Aguirre. Vamos a preguntar a José Luis Ábalos, que después de la reprobación del ministro ha dicho cosas como estas. Nosotros no podemos mantener un entendimiento con un ministro reprobado. Que el presidente del gobierno, Rajoy, no actúa en consecuencia y desoye la voluntad de esta Cámara es su problema e indica cuál es la concepción que tiene sobre la democracia en este país y sobre todo el reconocimiento que tiene esta Cámara. Pero eso es un problema de él. Lo que nosotros no podemos decir es que como no lo cambian, pues lo aceptamos tal cual. No. Iván pedía la palabra, Ángel también. Yo lo primero, la función, todos lo sabéis, del ministro de Hacienda, pero para que la audiencia la tenga presente en un gobierno, es cumplir los objetivos presidenciales. No nos equivoquemos de eso, porque otra cosa es cómo lo está haciendo Montoro, en donde yo creo pues que el personaje ya se ha apoderado completamente de lo que de Montoro, por ejemplo, que pues, otros lo hemos podido conocer pues en otra época, ¿no? Hace 12 años, hace ya un tiempo. El personaje... lo hablamos la semana pasada, ¿no? En los pasillos, dando a entender también que hay defraudadores del Partido Socialista, que salgan, si no hay ningún problema, que salga todo el mundo, pero eso es algo que a él le ha sucedido y tiene que tener cuidado con ese punto. A mí me sorprende porque, insisto, el Montoro de hace una década pues era una persona pues que yo creo que era mucho más amable, siempre ha tenido una competencia y conoce perfectamente su función, que quiero recordarlo, porque él es capaz de manejarlo todo, entre otras cosas porque conoce ya dónde está y conoce ese ministerio a la perfección. Pero creo que está empezando a perjudicar a su partido. Y eso es algo muy obvio. ¿Y eso lo dices porque debería dar un paso al frente? Y yo creo que siempre he recordado que la figura del ministro de Hacienda como un consejero de Hacienda, también un gobierno autonómico, es tan importante y la asocia al presidente porque son los objetivos presidenciales que el presidente le dice, tienes que ir por ahí, aunque haya fuego amigo, y aunque, dejar que explique un poco el concepto, y aunque los propios ministros, tus compañeros, te odien, porque necesitas que alguien te cuadre todo. Pero déjame que te haga una pregunta, y con esto, ¿qué quiero decir? Hay momentos y momentos, y es evidente que
el momento de Montoro pues está terminando. Creo yo, Creo yo. Pero no es fácil y ¿Tú quiero... como analista le aconsejarías que diera un paso al frente? Es que no, yo creo que no tiene que dimitir porque es súper contraproducente, porque entonces inmolaría directamente al gobierno. Tiene que ser una decisión del presidente que tenga un sustituto para darle un y además que cuando ocurre... Pero jamás tiene, que es tu pregunta clara, jamás tiene que dimitir técnicamente. ¿Por qué? Pues porque meten un follón al gobierno brutal, porque es la cartera más importante, es el corazón de un gobierno. Hacienda es el corazón de un gobierno y lo sabe todo el mundo. Simplemente una pregunta. Entonces tiene que esperar a que el presidente pierda la confianza o le diga, oye, hay que dar un impulso. Dime una cosa, ¿a ti no te parece que a Rajoy le interesa tener a alguien que sea evidentemente mucho más malo que él en el gobierno? Porque es que este es el malo de los malos. O sea, es el malo de los malos. Eso es que has tenido que pagar mucho a Hacienda porque se te ve. Que no siempre ha tenido esa imagen Montoro, que quiero recordarlo. Estoy hablando ahora parece increíble. Dentro de su propio partido, Nieves. Claro. Dentro de su propio partido. Tú hablas con la gente de su partido, sotoboche, y te dice, pero bueno, pero bueno. O sea, es que... ¿Puedo contestar en una frase el planteamiento de Carmelo, que es inteligente? No le interesa al PP, pero a este gobierno mantenerlo le interesa. Y estoy contestando. No, y luego y estoy contestando. Ángel y Jaime, sigo. Yo me planteo si es verdad que hemos puesto el reloj de arena, le hemos dado la vuelta y están cayendo los granitos de arena para que Montoro se vaya o para que no haga algún ¿crees que es el final de su carrera política? Me lo pregunto si hemos puesto ya ese reloj en marcha, porque el gabinete de Rajoy no es el primero que dimite. Han tenido que salir Ana Mato vinculada a la Gürtel, Arias Cañete una patada hacia Europa y su mujer estaba en los papeles de Panamá, lo mismo que el ministro Soria, que termina dimitiendo. ¿Quién me queda? Bueno, Rafael Catalá también está, su compañero de bancada también está reprobado. Entonces digo, ¿hasta qué punto vamos a poder aguantar esto? O si Mariano Rajoy se va a plantear en algún momento en un gabinete, y Montoro es de los que tiene más desgaste de todo su gabinete, probablemente el que más de los actuales, junto con Catalá, si llegara un momento en el que tenga que hacer una reforma de gobierno, si le presionarán desde fuera o no sus socios lo suficiente como para decir, mira, ya está bien porque no, con Montoro no más. Sobre todo porque además hay que felicitar a los compañeros de ABC y a Jaime por las informaciones que están saliendo sobre el ministro Montoro y su gabinete de asesoría convertido en un gabinete de asesoría particular para redactar leyes y cosas por el estilo. Que es una cosa que no va a hacer ninguna gracia arriba. No va a hacerle ninguna gracia. Poco conoceríamos a Mariano Rajoy si pensáramos que porque se ha reprobado a Montoro puede encarar o a Catalá una remodelación de gobierno. Nada, tendrá un sentido bastante más profundo, desde luego. Vamos, con absoluta certeza, los que tú has citado que han salido del gobierno han salido por otras cuestiones, ya no había más remedio, ¿no? Donde eran ellos, digamos, los que estaban principalmente encausados o en el punto de mira, o en el caso de Ana Mato, en fin, estábamos hablando de situaciones muy concretas, uno. Y dos, ese fuego amigo al que se refería Carmelo hace un instante, ese fuego interno, es el que provoca el malestar, pero es que Rajoy necesita alimentarse también de fuego amigo, y porque necesita básicamente que haya un escudo protector que le proteja, y esos consejeros, esos ministros de Economía tradicionalmente, o de Hacienda en este caso, le proteja de los golpes de la oposición, se vayan para él y no para el propio presidente. Y eso Montoro lo hace muy bien, y termino volviendo al inicio, porque de verdad la sensación que transmite es que le importa 3 bledos. Yo la petición que le hago encarecidamente al presidente del Gobierno de España es que mantenga en su cargo al ministro de Hacienda. Es un hombre que lo dice usted con la boca chica. Ha llevado al ministerio con el máximo rigor, es decir, lo de la amnistía fiscal no quedaba más remedio, no quedaba absolutamente más remedio. Eso es ironía. Absolutamente, no quedaba más remedio. Es el hombre verdaderamente sobre sus hombros depende algo tan fundamental como el cumplimiento del déficit, y lo hace además con una pulcritud extraordinaria. ¿Y tu declaración de la renta? Digo todo esto porque estoy en el convencimiento que si yo... Jaime, que digo esto porque... La declaración de la renta... No, digo esto porque estoy absolutamente convencido que si yo dijera lo contrario, es decir, pidiera la dimisión del ministro de Hacienda, el señor Mariano Rajoy haría exactamente lo que yo le pido. Por tanto, como le he pedido que lo mantenga, albergo la esperanza de que lo eche. Acordaros. Dime, Iván. Si se consigue aprobar, que en principio hay bases para ello, el techo de gasto, y se consigue evidentemente aprobar los presupuestos, yo creo que va a ser, es mi opinión profesional, el último servicio de Montoro. Y acordaros que no descartaría de cara... Voy a argumentaros. En mayo hay europeas, autonómicas y municipales. Y no descartéis que el gobierno tome impulso a mediados del año que viene y ahí Montoro desaparezca. Pero si no se aprueba el techo de gasto, cosa que creo que no va a pasar, Montoro tiene para rato. ¿Por qué? Porque puedes tener un perfil como el de Montoro,
que le ha funcionado al presidente, que cumple sus objetivos, no olvidemos nunca eso, porque le tienes que dar autoridad a Hacienda para que cuadra las cuentas. Tiene un perfil para la guerra. Pero en el momento en que empieza a pacificarse la cosa... poniendo Juego de Tronos. No. Quiero explicarlo con conceptos sencillos. Entonces, acordaros simplemente que en europeas, autonómicas y municipales el PP, como lo ha hecho en el pasado, tratará de darle un impulso a su gabinete. Solo una frase: el pinar o el bosque que está quemado ya no se puede quemar, y por tanto Montoro está quemado, y entiende el presidente que por mucho que quieran no le pueden quemar más, así que le mantendrá. Estos minutos que nos quedan, hablemos de otra persona que hoy culmina la ronda de contactos. Me refiero a Pedro Sánchez, después de haberse reunido con Pablo Iglesias, con Albert Rivera. Lo ha hecho hoy mismo con el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón. ¿Cuál es su objetivo? Pues parece ser que buscar el fin del gobierno del Partido Popular. Esto lo pongo aquí encima de la mesa porque han servido para algo estos contactos. ¿Qué os parece que se está fraguando, Jaime? Yo lo que creo que hay es un movimiento del señor Pedro Sánchez que tiene que ver más por marcar territorio en el lado de la izquierda, que es su territorio natural. Lo demás me parece que son ceremonias que entran dentro de lo normal pero que no aportan nada. Es decir, si lo que pretende el señor Pedro Sánchez, no creo ni que lo pretenda, es llegar a un entendimiento entre el PSOE y Ciudadanos y Podemos para descabalgar del gobierno al señor Mariano Rajoy, pues eso es un ejercicio imposible. Eso es la cuadratura del círculo. ¿Lo puede conseguir? No lo puede conseguir de ninguna manera. Y yo creo que ayer, por cierto, yo creo que Ciudadanos lo hace bien. Va, se reúne con él y deja claro el mensaje. Es decir, yo te puedo apoyar en alguna propuesta puntual. Ahora, si tú lo que me estás pidiendo a mí, Albert Rivera, es que yo me junte contigo y con Podemos para llevarme por delante a Mariano Rajoy, no lo voy a hacer. Y es lo que dejó claro ayer el líder de Ciudadanos. Que Sánchez ha ido por ahí, ¿no? O sea, no sorprende que Sánchez ha conseguido que se difumine, porque ha controlado el mensaje desde el minuto 1. Primero Pablo Iglesias diciendo, bueno, la moción ahora no. Claro. Segundo, con Albert Rivera. Yo para el bucle no voy, pero Albert Rivera dijo ayer, cambiamos de pantalla. A mí me ha sorprendido. Se ha conseguido, es que precisamente lo que creíamos que era esta ronda no ha sido para eso. Yo mi opinión es que lo que él ha pretendido es erigirse como líder de la oposición, que pueda hablar con todos. Pero ojo que le recibe el rey la semana que viene. Si voy ahí, que tiene obligación de hacerlo. Si voy ahí y termino, y de repente le recibe el rey y Rajoy no. Y yo creo que ha sido una buena semana para Sánchez. Porque si hubiese sido lo que tú dices, que no ha sido... Pero has explicado que no ha sido. Pero vamos, sí. Le va a decir, yo estoy preparado para a intentar de nuevo. Pero vamos por terminar el argumento. Bajo mi punto de vista, esta semana ha tratado de erigirse como líder de la oposición que pueda hablar con todos. Creo que es lo que ha prevalecido porque la moción se ha difuminado. Y creo que eso es bueno para él. 2, le recibe el rey. Y mi pregunta es, ¿Rajoy ha cometido un error de no recibirle antes? Porque le ha recibido el rey. Y ese es un debate que ha conseguido él. Con lo que esta semana, que era una semana de otros temas, pero no le ha salido nada mal, porque la crítica que todos le hacemos a Sánchez, ¿cuál es? No vayas a por un gobierno imposible y a por el bucle, pero no ha sido la semana de Yo ahí aporto información. El señor Mariano Rajoy ha querido reunirse con Sánchez y Sánchez, desarrollando una estrategia absolutamente legítima, ha decidido que no se reunía con Mariano Rajoy. Te lo digo porque no es al revés. Porque no es al revés. Pero ¿por qué lo saco? Porque todos hemos visto, justo antes de entrar, que la gente decía, el rey recibe antes... que es lo que está buscando Sánchez, por eso no se ha reunido con Rajoy. Pero vamos a decir la segunda parte. Pero es interesante ese debate para Sánchez porque le viene bien. Pero 2, ¿por qué Rajoy entonces no lo ha recibido antes? Porque igual no le llama a Sánchez. La información que nos está dando Jaime. Pero ¿por qué ha pasado eso? Desde Moncloa ha habido reiterados ofrecimientos al señor Sánchez en los últimos días para reunirse con Mariano Rajoy. Y tal vez porque Sánchez lo que quería es jugar a su propia estrategia, ser recibido antes por el rey que por Mariano Rajoy, le dijo no. Pero de eso no tiene la culpa Mariano Rajoy. Claro, pero ¿por qué pasa eso? Solo una cosa, pero hay que decirlo. ¿Por qué pasa eso? Porque Mariano Rajoy no le llama directamente al líder de la oposición, como siempre ha hecho Zapatero con él y en su momento Aznar y todo el mundo. Y ese es un error político del presidente que lo hace con Sánchez y que lo ha creado él hace un mes. Efectivamente. Tengo dos canciones. Es que yo te compro, Jaime, todo. Pero esto no lo tenía que haber hecho el presidente. Tengo dos canciones para Pedro Sánchez.
Sánchez. Yo hace mucho tiempo, ¿te acuerdas, Jaime? Yo decía, no estaba muerto, estaba de parranda. O sea, aquí le estábamos matando. Y vamos a ser fieles a lo que decíamos, ¿no? Bueno, tú y yo dijimos bien, pero yo no le vi muerto. Bien, pero yo no le vi muerto. Entonces, Carmelo, vamos a reconocer. Vamos a ver, una cosa. No, yo no le vi muerto. Vamos a recordar los tiempos. Nunca, tira de meroteca, nunca. Jamás. En octubre. Jamás. En octubre estaba muerto. Jamás. En marzo ya no estaba muerto. Jamás. Bueno, para ti. No, para mí no. No, pero digo, es igual. Si en cualquiera de los casos, a estas alturas, alguien puede dudar que Pedro Sánchez lo que está haciendo es jugar sus cartas. No está haciendo otra cosa. Claro. La primera era esa. No estaba muerto, estaba de parranda. Hay una de Rosana que te gustará, Jaime, muy bonita, que decía: sigue el camino del cortejo a fuego lento. Este está cocinando a fuego lento. Está cocinando a fuego lento y está intentando dejar en el camino todos aquellos enemigos políticos, entre comillas, a los que no pueda llegar, incluido Rajoy. Y esto forma parte de la estrategia: anteponer al rey a Rajoy, verse bilateralmente con Ciudadanos, bilateralmente, que esta palabra es muy importante que la tengamos en cuenta, o con Podemos, sabiendo que ahora ya en ese fuego lento lo que no puedes hacer una paella, todos los granos dentro y empieza a mover. Esto que llama Constantino fuego lento, lo que quiere decir es que los tiempos de Pedro Sánchez son muy distintos a los tiempos de Pablo Iglesias. Sí, además han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, el calendario favorece, o sea, el tiempo corre a favor de Pedro Sánchez y en contra de Pablo Iglesias. Y los está manejando. No tengáis la menor duda de que lo que está haciendo Sánchez es, me parece que lo ha utilizado Jaime el término, marcar el territorio de la izquierda. Esta es una lucha, su lucha prioritaria, su lucha número uno es la hegemonía de la izquierda, porque está muy en riesgo. Es que Podemos se ha querido zampar al PSOE y tiene un documento que le leyó el señor Ábalos en el Parlamento en el que se manifiesta que el enemigo a batir de Podemos era el Partido Socialista. ¿Cómo nos puede extrañar que el Partido Socialista y el señor Sánchez haga lo propio y le ponga la prueba? Y todo esto son movimientos tácticos para marcar el terreno en esa lucha por la hegemonía de la izquierda. En ese movimiento, Ángel táctico, y os lo pregunto a todos, no estará intentando, porque uno de los planes es la reforma de la Constitución. Si hay reforma de la Constitución, se tienen que disolver las Cortes, o sea, es que estaríamos a nuevas elecciones. No lo digo que sea a corto plazo, pero no puede plantearle al rey: nos estamos uniendo todas las fuerzas de la oposición para una reforma constitucional. Hombre, a mí me parece que hay ahí algo. Pero hay que tener en cuenta que la reforma de la Constitución, o sea, Sánchez puede llegar con toda la oposición menos el PP al Parlamento y la reforma de la Constitución no sale. No sale, porque necesita unas mayorías que no existen en este Parlamento ahora mismo para poder sacarlo. Lo que está haciendo, y voy a utilizar la frase que decía Constantino, el fuego lento. Lo que está cocinando Sánchez a fuego lento con estos acuerdos y con estas reuniones es hacer políticas desde fuera. Él no tiene escaño en el Parlamento, no tiene una plataforma grande desde la que hablar. Es verdad que su grupo parlamentario puede proponer leyes, pero ahí no va a tener el foco. El foco, como lo tiene, siendo yo, me reúno con Albert Rivera, creo una comisión permanente para reunirme con ellos y con Podemos, y yo voy avanzando las iniciativas. Yo voy diciendo, vale, podemos pactar esto, podemos pactar lo otro, y estando fuera del Parlamento intento ir marcando agenda y ganando visibilidad, y si mientras tanto además arrincona a Podemos y le meto el codo a Ciudadanos, seguimos hacia adelante de aquí hasta las autonómicas y municipales, y luego veremos a ver en qué plazo llegar hasta las generales cuando se convoquen. Ya, Iván pide la palabra y me queda otro tema encima de la mesa. Una cosa, simplemente conociendo tiempos protocolarios, pero los tiempos políticos ya se han explicado. El presidente tiene mucho olfato, yo siempre digo que es el samurái, que quede claro. Sí, pero quería reflejar que el follón de no reunirse con Sánchez lo ha creado él o su gabinete hace un mes. Simplemente eso, pero es un samurái. No va a tardar, fijaros, en recibir a Sánchez nada. En cuanto a la ciudad. Nada, pero le va a salir bien la jugada a Sánchez y también a Rajoy, tratando de aplacarlo cuanto antes. Seguro que, vamos, si no sé qué día es el encuentro con el rey de Sánchez, la semana que viene, pero ¿qué es? ¿El martes o el miércoles? Martes. No va a tardar demasiado el presidente en aplacarlo, ya lo veréis. Pero le va a venir bien, porque si esta semana juega a ser líder de la oposición, el último encuentro le refuerza al final Rajoy. Claro. Ya lo veréis, pero el presidente lo tiene que hacer y no creo que tarde demasiado. Yo no daría ni una semana y lo recibe seguro. Otro tema, también han sido reprobados los concejales de Ahora Madrid, hablamos de Celia Mayer, hablamos de Carlos Sánchez Mato, por su imputación por presunto mal uso de fondos públicos, pero
ya lo saben, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, no lo tiene tan claro. Lo vamos a ver. Los dos concejales de Ahora Madrid han sido reprobados con los votos a favor del Partido Socialista, PP y Ciudadanos. Pues vamos a empezar la votación. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. Sí, a favor dijo, ¿verdad? Muy bien, sí. Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Muy bien. Ahora Madrid. En contra. Aprobado por mayoría. Solo Ahora Madrid ha votado en contra de la reprobación de Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, ambos investigados por delitos de malversación y prevaricación. El partido que lidera el gobierno municipal contaba con el respaldo del Partido Socialista de Madrid, que en un principio decidió votar en contra de la reprobación de los ediles, pero los socialistas han endurecido su discurso contra Ahora Madrid después de que Mayer y Mato hayan sido citados por un juez por haber encargado presuntamente a dedo 2 informes relacionados con el Open de tenis por valor de 100.000 euros. Me ha sorprendido esta mañana cuando el señor Enrique de Luna, a quien le considero una persona extraordinariamente educada, se ha dirigido al señor Sánchez Mato, llamándole con mucha alegría señor Sánchez Torquemada. Yo he pensado, qué barbaridad, qué fácil es que utilizando la falta de consideración, la falta de respeto, se llegue a decir lo que se ha llegado a decir. Este caso pone en tela de juicio el Código Ético de Ahora Madrid, que establece como compromiso la renuncia o cese inmediato de cualquier cargo que sea imputado por un juez por corrupción, prevaricación o tráfico de influencias. Carmena dice que no son imputados, que son querellados. Ha hecho esa salvedad. Vamos a ver, aquí volvemos al listón. Cuando uno pone el listón en función de donde lo ponga, tiene que valer o para todos o para ninguno. Lo ideal sería que hubiera un código ético único para todos y que ese sirviera, desde mi punto de vista. Sería el político. No sé dónde hay que aprobarlo, no sé si es hasta la Constitución la que lo tiene que aprobar. No lo sé. Pero si es así, tiene que ser así. 1. 2. Fundamental, por encima de lo que dice Carmena, la decisión del Partido Socialista de votar a favor de esa reprobación. Porque hasta ahora no se había producido. La decisión de purificación causa-pie es muy importante. Y ahí Pedro Sánchez, que estábamos hablando de hace un instante, ha jugado un papel también importante. Porque lo que está haciendo es marcar territorio una vez más, en un sitio donde el perrito todavía no había hecho pis. Que es el Ayuntamiento de Madrid. Perdón, Nieves, perdón. Termino, Carmelo. Me parece que esa definición nos hace ver que ese ir a por todas de Pedro Sánchez se convierte en una realidad con esta maniobra política. Fíjate lo que te digo, Nieves. Mira lo que dice Constantino, y abundando en ello, te diré que tú puedes reunirte con Pablo Iglesias y hacer toda la liturgia que quieras, pero hay una guerra en el fondo que no es baladí. Este es un síntoma. Concepción Causapié, os puedo asegurar a todos que antes de tomar una decisión sobre qué es lo que va a votar, le ha escuchado al señor Sánchez. Favor. Y el señor Sánchez ha dicho que había que votar a favor de la reprobación. Hay que recordar que en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE con el apoyo de Podemos, como en Castilla-La Mancha, están sin presupuesto. Castilla-La Mancha están sin presupuesto, porque los señores de Podemos han hecho así. Quiero que sepáis que... Entonces, simplemente voy a terminar diciendo algo. Mira, el código de Podemos no habla solamente habla de imputación por corrupción. Y aquí estos señores, yo tengo que decirlo, a ellos no se les imputa la corrupción. Se les imputa prevaricación, se les imputa malversación de fondos. Pero también digo que si ellos hubieran advertido, Nieves, si me puedes permitir el lujo, de terminar la frase, te lo agradezco. Si a ellos se les hubiera puesto delante un caso similar de otro partido, hubieran hecho lo que han hecho con ellos. Es decir, no tenéis más que ver el caso de Cristina Cifuentes. ¿La han imputado a Cristina Cifuentes algo? Ni siquiera. Son casos distintos, por favor. Vamos a ver. Son casos diferentes, pero ellos han pedido, pero el resultado ha sido lo mismo. Han pedido la reprobación de ella, o lo olvidas. Le han pedido su reprobación y, sin embargo, ella no solo no está imputada, sino que además lo que decía la UCO en su informe no hablaba de que ella se hubiera llevado un dinero. Nada, para nada. O sea, que no hay corrupción personal. Que es lo que ellos argumentan. Ellos dicen, no tenemos que dimitir
porque nuestro código ético no habla de estar imputados por corrupción. Bueno, pues por esa misma regla de tres, ellos no podían haber pedido la dimisión de Cristina Cifuentes. Eso es lo que trataba de decir. Bueno, pues lo que tratabas de decir ya no hay más. Solo os pido ya un sí o un no prácticamente. Dice Alberto Garzón, hoy, hace nada, que lo que hay que hacer es solidarizarse con estos dos concejales. Se lo ha pedido a Pedro Sánchez. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Nada más, ¿sí o no? Pues no. Así de claro. Me parece que es un ejercicio de hipocresía tan grande que a lo mejor, evidentemente, dentro de los suyos hay muchos que cuela. Pero ante el conjunto del pueblo español, yo lo que creo que ha quedado claro es que Podemos practica de manera supina lo que se llama tradicionalmente como la ley del embudo. Más rápido todavía que eso, Jaime. O sea, la que tiene que ajustar responsabilidades es la alcaldesa. Si un concejal anda haciendo las cosas a tus espaldas, tienes que pedirle responsabilidades. Que ella reconoció ya está. Sí, que también hay guerra interna en Ahora Madrid. Bueno, esa es una de las claves. Esa es la clave. Esa es la clave. Pues así es como lo tiene la alcaldesa. Por retomar un poco el argumento de Constantino, yo creo que el Partido Socialista acierta, marca su territorio, estamos viendo un uso a la ofensiva, y si estudiamos la política danesa, ¿sabes qué se diría de los dos bloques? No. Importante concepto, ¿eh? Huele a bipartidismo. En la política danesa está el bloque de centro-derecha, los azules, y el bloque rojo. Y en cada bloque, el PP lo tiene más fácil con Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos lo tiene más complicado, va a haber una competencia intelectual y una competencia virtuosa, de la que ya se está empezando a hablar. Y es lo que vamos a ver en los próximos años. La pregunta que nos hacíamos y que ustedes han contestado, ¿fue un error no invitar a Juan Carlos I a la celebración del Congreso ayer de las primeras Cortes Constituyentes después de 40 años? Han votado que sí en un 68,%. 61,8% y han votado que no un 38,2%. En fin, como habéis opinado aquí en la mesa, ¿no? Gracias. Tengo algo más, un consejo, porque me gustaría recordarles que seguimos en el mes del reloj, de Galería del Coleccionista, y seguimos con todas sus ventajas. Para celebrar hemos llegado al final. Nada más, amigos. Hasta mañana. Gracias. Ha sido un placer.